¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Cuando son las 8 de la mañana con un minuto estamos iniciando nuestra revisión de cada mañana en este jueves 18. Los acompañamos hasta las 8:30 con las informaciones más importantes del día para comenzar bien informados esta jornada. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias. Tenemos mucha información que revisar. Empezamos a hacerlo a partir de ahora con detalles en el mundo político. Después de que ayer conociéramos el programa presentado por el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe, que trae una serie de propuestas en el ámbito económico precisamente bien relevantes, transformaciones profundas. Propone, por ejemplo, terminar con las AFP como mecanismo de ahorro de pilar del sistema de pensiones. Propone un sistema de reparto corregido, ha dicho, cambios en el sistema tributario, un royalty minero, una jornada laboral más corta también y un sueldo mínimo más alto en un plazo de 4 años que llegaría hasta 576.000 pesos. Son transformaciones importantes, aunque Jadwe ha dicho que nadie parte de cero al hablar de los cambios profundos que de todas maneras quiere implementar en el modelo económico y político en nuestro país. Vamos a estar revisando en unos minutos detalles del programa, de los aspectos económicos más importantes y también algunas de las reacciones políticas ante el anuncio, la presentación más bien hecha por Daniel Jadwe el día de ayer. Vamos a estar revisando también detalles de lo que está ocurriendo en el mercado del cobre, en particular sobre las decisiones que ha ido adoptando China, el principal consumidor del metal rojo, que es el principal producto de exportación nacional. Anunció el gobierno chino la liberación de una serie de reservas que tenía acumuladas para tratar de incidir entonces en el precio del mercado después de largas semanas que estuvo al alza, alcanzando precios récord que no se habían visto nunca en la historia del metal rojo. Bueno, el cobre ahora suma 3 jornadas de caída por sobre el 5%, precisamente porque China ha anunciado la liberación, que en la práctica significa más oferta en el mercado, lo que va a llevar los precios a la baja. ¿Es un factor temporal o es un factor permanente? ¿Cuál es el mensaje que está dando además China respecto al rol del mercado financiero en la industria de los metales? Es lo que vamos a abordar en la entrevista del día de hoy, aquí en Agenda Económica. De vuelta a nuestro país, revisamos también detalles de un informe elaborado por el Ministerio del Trabajo que evalúa la utilización del subsidio al empleo, este mecanismo que lanzó el gobierno en medio de la pandemia para estimular la contratación. Bueno, no ha sido tan utilizado como se esperaba. Apenas un 19% de los recursos destinados a este subsidio se han utilizado hasta ahora, de 2.000 millones de dólares. Es una inversión importante. Principalmente se utiliza como mecanismo para la contratación. Hay otro porcentaje relevante también para el regreso de aquellos trabajadores que estaban acogidos, por ejemplo, a la ley de protección del empleo, que mantenía suspendido en stand-by su contrato. Bueno, el detalle es bien interesante porque da cuenta también de un mercado laboral que todavía, a pesar de este tipo de estímulos, no logra recuperarse, según lo que revela hoy día el Diario Financiero. Ya revisamos también más información al respecto. En materia internacional, todos los mercados ayer estaban expectantes respecto a lo que dijera la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central. Las señales que diera sobre inflación, por ejemplo, y la tasa de interés eran importantes y su mensaje genera algo de preocupación en el mercado, principalmente porque ve una inflación algo más alta para este 2021, un punto más, y porque además ya da algunas señales de que podría venir un alza de tasas hacia el año 2023. Puede parecer de largo plazo, pero son esas señales las que lee el mercado para interpretar cómo viene la mano en los próximos meses, y de esa forma entonces el mercado reaccionaba de manera negativa. A pesar de que el crecimiento de todas maneras para este año, el 2021, va a ser mayor al que se había previsto anteriormente, 7% va a crecer Estados Unidos. Pronto revisamos más detalles del mensaje de la entidad encabezada por Jerome Powell. Y revisamos noticias en los mercados. Ya les contábamos, ayer reaccionaron negativamente a la Fed. Pareciera que eso se transmite también para el día de hoy. El Dow Jones ayer perdió 0,77% en Wall Street. Revisemos algunos de los números importantes en los mercados europeos. A esta hora el Eurostoxx cayendo poco, eso sí, 0,09%. Londres profundiza sus caídas, 0,47% para la plaza británica. El DAX, que estaba operando en terreno positivo, pasa ahora a zona de caída, 0,03% de pérdida, mientras el Nikkei más temprano en Japón había cerrado también en la misma línea.
con una caída cercana a 1 punto porcentual. ¿Qué pasó con el IPSA ayer? Bueno, hubo una caída también, no muy profunda, de todas maneras, bien relevante, 0,12% para el indicador selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago. El dólar, por su parte, subió 7,26, fue el cierre de la cotización para el tipo de cambio, mientras que el petróleo, ojo con eso también, estaba cotizándose en $74 por barril hasta el día de ayer. A esta hora está en torno a los $71 a la baja también. Reacciones respecto a lo que ha resuelto la Fed en su mensaje de este miércoles. Bien, 8,6 minutos. Partimos revisando detalles respecto a esta decisión que ha adoptado China en torno al precio del cobre y a cómo intervenir finalmente en el mercado. Ayer tuvo una baja en su precio, 0,47%. Como les decíamos, ya acumula 5% de caída en los últimos 3 días. Todo debido a este anuncio que ha hecho el gobierno chino para liberar reservas de cobre, que incide, por supuesto, en la oferta y por eso lleva el precio a la baja. ¿Cuáles son los fundamentos de lo resuelto por el gobierno chino? Es lo que revisamos en la siguiente nota. Aunque aún no dice cuánto ni cuándo, China oficializó la liberación de metales industriales a la Bolsa de Metales de Londres. Esto con el objetivo de controlar el precio de las materias primas y detener la inflación en ese país. Lo que buscan entonces es controlar, evitar que suban, controlar los precios a través de la oferta y de la demanda, jugando un poco también con las expectativas del mercado e incluso disuadir a los traders de commodity. Las intervenciones de China ocurren en un momento en el que el pic de la actividad económica en ese país parece haber quedado atrás. Por ello, la tendencia es a moderar los precios. Este miércoles las tarifas en las fábricas se elevaron a su máximo después de 13 años, generando que el gigante asiático tomara medidas. No solo liberará mucho cobre, también lo hará con reservas de zinc y aluminio. En la medida que China libera parte de su inventario estratégico, obviamente que crecen los inventarios de la bolsa, ¿ya? Y eso, por supuesto, que afecta o debería afectar el precio. Los anuncios del principal consumidor del metal rojo impactaron directamente en su valor. El martes presentó una disminución de 4% y este miércoles cayó levemente, cerrando en $4,3 la libra. A pesar de la racha alcista que registra el commodity hace meses, desde que rompió su récord en mayo ha tenido una baja de 11,3%. ¿Qué repercusión tendrá entonces la medida en el mercado? Un precio razonable para este año sería entre 4 y 4,5 dólares por libra y que por lo tanto la liberación va a ser bastante limitada. Por cada centavo que baje el precio del cobre, el Estado chileno deja de recaudar cerca de 25 millones de dólares. Si llegara a un valor de $4 la libra, generaría una merma de 1.000 millones de dólares. Vemos que es mucho más complicado ahora que llegue el precio del cobre a los $5 la libra, que era lo que se estaba esperando hace unos meses atrás, porque estamos viendo que el contexto está cambiando debido a lo que está haciendo China. El Banco Central estima que este año el precio del cobre va a promediar $4,25 la libra, una cifra prometedora que de todas formas podría incrementarse por los planes de estímulo de otras economías occidentales. Bueno, y seguimos de cerca este tema, por supuesto, porque sabemos lo relevante que es para la economía nacional. Revisemos detalles para dar un poco más de contexto respecto a estos números. Este es el informe semanal del mercado que elabora Cochilco, está publicado en su sitio web. Este es el informe de la semana pasada y fíjense en un dato bien interesante respecto a la variación de los inventarios, es decir, de la disponibilidad de cobre en el mercado. Hubo una caída de 4% en la disponibilidad de cobre en el mercado internacional. Llegó de 380.000 toneladas métricas a 365.000 toneladas métricas. Es una diferencia importante que explicaría también fundamentos para la intervención de China. De hecho, este mismo informe que liberó Cochilco la semana pasada decía que el mayor nivel registrado en el índice de precios al productor, que es de un reflejo de la actividad industrial en China, acrecienta la probabilidad de que el gobierno intervenga en el mercado y de futuros de metal rojo en el corto plazo. Tal cual fue lo que resolvió China precisamente, con un precio promedio que estuvo en la semana pasada en torno a los 455 centavos, con un precio promedio del año en torno a los 410 centavos. Interviene China y eso lleva el precio a la baja, entonces dando una señal clara respecto a que China no está dispuesto a dejar que el mercado y los especuladores financieros, sobre todo, como ya veíamos, intervengan
intervengan en ese valor. Ya profundizaremos en nuestro segundo bloque sobre este tema y cuáles son las perspectivas, además, de mediano y largo plazo para un tema tan relevante para las finanzas públicas, además, en Chile. Bueno, hablando de China, precisamente conocimos datos bien relevantes respecto a la producción industrial. El crecimiento relevante en el mes de mayo, 8,8% fue lo que creció la producción industrial en el país que es el socio comercial más importante para Chile. La cifra está por debajo, eso sí, de lo que esperaban los analistas. En abril había avanzado 9,8%. De 41 sectores que mide el indicador, 36 mostraron alzas y entre ellos las autoridades chinas destacaban la producción y suministro de electricidad, de energía también, y el área de manufacturas, que creció 9%. ¿Qué pasó con la minería? 3,2% de crecimiento también para este sector en el gigante asiático. Las autoridades señalaron además que las ventas minoristas, reflejo de la dinámica interna, subieron 12,4%, aunque un poco menos de lo que se había notado en abril. Bien, 8,11. Vamos a profundizar en un tema que adelantábamos en nuestros titulares ayer. Daniel Jadwe, el candidato presidencial del Partido Comunista, el hombre que aparece desde hace largos meses ya como el favorito en las encuestas en nuestro país para la carrera presidencial de noviembre, presentó su programa de gobierno, un documento de más de 200 páginas que aborda distintos aspectos en materia económica con cambios bien profundos que ya vamos a revisar en detalle. Los invito a que veamos en la siguiente nota algunas de las propuestas más importantes y las reacciones que generó lo planteado por el candidato comunista. Casi un mes después de lanzar su campaña presidencial, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, presentó su programa de gobierno y que se apoderó rápidamente del debate, su propuesta de fin de sistema de AFP por uno de reparto. Y bueno, la pregunta que muchos se hicieron, ¿qué pasa con los fondos de los afiliados que están en las AFP? La respuesta de Jadwe tenía 3 opciones. Es un sistema de reparto corregido y efectivamente los fondos de la AFP y la AFP las podrá utilizar el que quiera y podrán hacer con ello también lo que quieran, lo podrán traspasar al sistema nuevo, lo podrán mantener o lo podrán retirar. Esa es una decisión que toman como se ha instalado los dueños de los fondos. Condena a los futuros pensionados a una vejez de miseria. Retirar el 100% de los ahorros previsionales lo único que logra es dañar a la gente. Jadwe está proponiendo lo mismo que en su momento propuso Maduro, propuso Ortega o propuso muchos candidatos que finalmente llegaron al poder y generaron una pobreza increíble. El costo de su programa es de 11,2% del PIB. Propone una reforma tributaria de entre 8 y 10 puntos, desintegrando el sistema para grandes empresas con cambios al impuesto a la renta, eliminando exenciones tributarias y con un royalty a la gran minería. Además de un impuesto a los súper ricos, ojo, permanente. No queremos que en la próxima pandemia nos regalen ventiladores malos para hacernos sentir que efectivamente nos están cuidando los que se han hecho multimillonarios en esta pandemia. No. Me parece muy positivo que las diferentes candidaturas pongan a disposición del escrutinio público y del debate nuestros diferentes programas presidenciales. Nosotros el día viernes, desde las orillas del Estrecho de Magallanes, vamos a lanzar y dar a conocer nuestro plan de recuperación económica. Otros ejes, en lo laboral, un salario mínimo de 567.000 pesos en 4 años y reducir la jornada de 45 a 40 horas. En drogas, legalizar la producción nacional existente de marihuana. Comprender un modelo de desarrollo que respete el derecho al tiempo libre para amar, para convivir, para desarrollarnos en comunidad. Con el presidente Jadwe a una ley de reparación para las víctimas de ley 20.000. No más presos por plantar en Chile, vamos con la legalización con el presidente Jadwe. Jadwe y Boric debatirán este martes 22 en Chilevisión y CNN Chile. Y el próximo 18 de julio los votos en su primaria presidencial definirán quién de los dos sigue en competencia. Bien, ahí teníamos una pincelada, profundicemos en el programa de Daniel Jadwe, sobre todo en los aspectos económicos, cambios tributarios, cambios en el mercado laboral. Revisemos el detalle en las siguientes gráficas para ir profundizando en algunos de los puntos que ya contenía la nota de Francesco Gazzella. Subir recaudación en 11 puntos del PIB, más de 10% del PIB, es lo que plantea el programa de Daniel Jadwe. Desintegrar el impuesto a la renta a las empresas es un tema clave también en la discusión del sistema tributario chileno.
eliminar la exención a la ganancia de capital y eliminar beneficios del diésel son algunos de los aspectos que permitirían elevar la recaudación precisamente del Estado en esta materia. Otro de los puntos en materia tributaria, los revisamos a continuación también, tienen que ver precisamente con este impuesto a los súper ricos de manera permanente para las fortunas superiores a los 5 millones de dólares, royalty minero con un cobro progresivo que llevaría a una tasa efectiva de 10%, patrimonio también en Chile y el extranjero que sería gravado y un impuesto de salida. Aquellos que deseen llevar su fortuna fuera del país para poder evitar el pago de este impuesto a los súper ricos, bueno, pagarían un impuesto por sacar de Chile esas fortunas. Hay cambios también en materia previsional. En la nota ya les contábamos que Daniel Jadwe propone terminar con las AFP como la entidad central dentro del sistema de pensiones y reemplazarlo por un sistema de reparto corregido con una cotización, ojo, de 18%. Hoy día pagamos el 10% o cotizamos el 10%. Una pensión universal que alcanza el 75% del salario mínimo, un fondo de capitalización colectiva, se termina la cuenta obligatoria en AFP, como les decíamos, y está abierta la posibilidad de un retiro total de fondo de 100%. No detalla el programa, eso sí, cómo se enfrentaría a los efectos financieros que tenga una medida de esa naturaleza. El Banco Central la semana pasada advertía ya de los riesgos que eso significa. Y en materia de empleo, bien relevante también algunos cambios, sobre todo por el lado del salario mínimo y de las horas de trabajo semanales. Estos son algunos de los cambios que propone. Un aumento semestral para llevar hasta los 576.000 pesos el salario mínimo al final del gobierno, en 4 años, es decir, 567.000 pesos, corrijo. Y disminuir la jornada laboral, primero a 40 horas y en un mediano plazo llegar a 36 horas. Trabajar menos, ganar más, eso es lo que propone Daniel Jadwe, al menos en su programa de gobierno. Bien, 8:17, vamos rápidamente a revisar detalles del anuncio que hizo ayer la Fed en su mensaje muy esperado por los mercados, como les contábamos al inicio del programa. La Fed ha hecho un anuncio importante respecto a las proyecciones de inflación en un momento en que este tema va ganando terreno entre las preocupaciones a nivel global en Estados Unidos. Esto es parte del mensaje que dejó ayer la entidad encabezada por Jerome Powell. Se prevén 2 alzas de tasa, la primera de ellas para el año 2023, con una proyección adelantada respecto a este adelanto de tasas que, como decíamos, aunque puede parecer de largo plazo, en realidad impacta los movimientos también a nivel global en el corto plazo, porque antes se estimaba para el año 2024. La inflación de 2021 llegará al 3,4%, la del 2022 en 2,1% y se espera un crecimiento de 7% este año. Fueron algunos de los puntos más destacados de lo anunciado por Jerome Powell. En caso, como decíamos, de la inflación, hay una perspectiva mayor respecto a lo que se había previsto en marzo pasado, significa un punto más. Sin embargo, a pesar de este fuerte aumento, desde el Banco Central norteamericano de todas maneras prevén que la situación inflacionaria del país sería transitoria. Ese es el punto clave. Los mercados interpretan algo más permanente, asuntos de fondo relacionados a una mayor actividad, pero también al alza de precios en algunos commodities como el precio del petróleo, por ejemplo, o de los metales, factores que se están mirando con mucho cuidado en el mercado por estos días. Nos vamos al corte, 8:18. Al regreso estaremos analizando más detalles respecto a lo que ocurre con la industria del cobre y las decisiones adoptadas por China en esta materia. Volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta para profundizar en un tema que ha marcado esta semana en materia de la industria minera, en particular del cobre. Hablamos de la decisión de China de liberar parte de su inventario de reservas en distintos metales, no solo en cobre, en aluminio, también en zinc. Bueno, vamos a analizar lo que está ocurriendo en torno al mercado del metal rojo en particular. Estamos en contacto con Francisco Acuña, consultor senior de CRU Group. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Hola Sebastián, buenos días. Buenos días. Por la invitación. Francisco, bueno, ya dimos algo de contexto respecto a los pasos que está dando China. ¿Cuál es el mensaje que está enviando el mayor comprador de cobre del mundo? Sí, bueno, quizás primero como contexto, establecer que el año pasado, de hecho, irónicamente, la Reserva Estatal China, la SRB, fue un poco la que mantuvo a flote el precio del cobre al principio de la pandemia, cuando era como el peor momento, donde se esperaba lo peor en términos de demanda de cobre a nivel mundial, y hizo bastantes compras de mercado de cátodos de cobre. Es algo bastante oscuro, en realidad es muy difícil de ver de afuera. El mercado generalmente no tiene mucha visibilidad de cómo toma la decisión, por qué
y de hecho cuántas son las cantidades. CRU en promedio estimaba que más o menos 600.000 toneladas de cobre fino es lo que produjo, es lo que habría comprado el año pasado. Ya, de nuevo, eso ayudó a mantener a flote un poco el mercado. A modo de orden de magnitud, esos son aproximadamente, no sé, 5 o 6 meses de producción de escondida, por ejemplo. Perfecto. Ahora, hoy en día, entonces, teniendo este inventario, lo que pasa en Chile con el elevado precio del cobre, lo que se están viendo más afectados son los semifabricantes o productores de alambrón, barra, tubo, etcétera, distintos productos de cobre, en los cuales ya sus márgenes están muy, muy estrechos. Siempre han sido estrechos, en realidad. Y con los precios actuales de cobre, nosotros estamos viendo que incluso algunos productores estarían ni siquiera pagando en efectivo parte de sus cuentas, sino que con notas de crédito. Entonces, dado ese contexto y el miedo a que el precio del cobre no baje, es en el cual tenemos que la SRB toma esta decisión de salir a regular el precio por 2 puntos, y que incluso que usted lo mencionó en la nota. Uno es en que el fondo es que las empresas locales, los semiproductores, están viéndose muy afectados, algunos incluso tomando las decisiones de cerrar hasta que, o sea, no cerrar, pero en el fondo bajar producción hasta esperar que se estabilice el precio del cobre. Y por otro lado, la especulación de quienes están usando instrumentos financieros para especular en distintas posiciones. Entonces, Francisco, China... ¿sí? Y ese punto es bien interesante respecto a cuánto está influyendo también la especulación financiera. Cuando se disparó el precio del cobre en el verano, había también un factor que se consideraba para analizar si es que había o no un superciclo. ¿Cuál es el peso que tiene precisamente este sector, el de la especulación financiera, en el precio que vemos hoy día? Sí, el instrumento... Normalmente el cobre no es como un instrumento financiero quizás preferido para especular, si uno quiere como va ligeramente uno habla de oro, plata, un poco como típicamente usado para especular. Ahora, toda la historia de la electromovilidad, un poco de largo plazo, está trayendo también quizás nuevos inversionistas a este sector, o distintos actores están viendo con ojo, están poniendo su ojo en el cobre. De hecho, recuerdo que hubo un fondo de inversión chino que entró bastante fuerte en uno de los picos que vimos de precio de cobre, en el cual entraron a la especulación de la curva. Entonces yo creo que China está tratando, y no solamente con este anuncio, sino que hace un par de semanas igual hizo un anuncio de que va a implementar o quiere implementar algo para evitar la especulación financiera que ocurra localmente. Y también eso también impacta algunos otros commodities que se transan también con contratos privados. En el caso del cobre el precio es un poco bastante transparente, sin embargo en otros commodities no es así. Francisco, ahora, de esta incidencia que tiene China, que ya ha llevado el precio del cobre a la baja en los últimos días, ¿cuál va a ser el efecto que tendrá en el mediano plazo? ¿Cambian sus proyecciones, por ejemplo, respecto al precio de este año para el cobre a partir de lo que ha resuelto China? Todavía un poco difícil de predecir, porque en el fondo es difícil saber cuánto va a ser esta cantidad que va a liberar. Entonces quizás habría que esperar un poco para entender realmente el impacto de esto. Ahora, dicho esto, al menos CRU siempre ha sido un poco conservador en términos de proyecciones de precio, y hemos mantenido este año como concepto es que fundamentalmente el precio del cobre debiese ver una corrección en el segundo semestre y alcanzando su pic este trimestre. Esto debido a que va a entrar bastante nueva producción a partir de este segundo semestre y los próximos 2 años. Nueva producción asociada a nuevos proyectos mineros que están en construcción y que van a entrar a producir, o simplemente planes de producción que van al alza. Entonces vemos que la oferta aumentaría, lo que haría que el mercado se curaría. Ahora, dicho todo esto, apuntaba un precio promedio este año de $4,2 libra aproximadamente. Sin embargo, como te dije anteriormente, vamos a ver que el pic se alcanzó quizás este trimestre, luego un poco a la baja en los próximos 2 años seguiríamos también a la baja. Ahora, a la baja también teniendo en consideración que todavía era un escenario positivo. Sí, eso te iba a decir. De precio. Estamos en un muy buen nivel. Ahora, una de las preguntas que quedaba flotando cuando se alcanzó el récord en el verano, en el récord histórico del precio del cobre, era si es que estábamos ante un superciclo o no. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Superciclo per se no es la visión, sin embargo sí un ciclo positivo en el fondo para el cobre, que quizá ve un poco mermado en el corto plazo por el hecho de que entra bastante nueva producción, como te dije anteriormente, en varios proyectos alrededor del mundo,
Y también que el gran impulsor de la demanda en el largo plazo para el cobre va a ser la electromovilidad, energía renovable, que es un poco la historia que ya hemos escuchado bastante. Sin embargo, esto no se gatilla de manera fuerte para el mercado del cobre, sino hasta mediados, fines de esta década. ¿Ya? Porque actualmente el cobre que va, digamos, hacia auto eléctrico es un 1,5% del mercado total de cobre. Entonces, bien va a tener una tasa de crecimiento importante, sigue siendo un porcentaje menor. Sí, todavía. Bueno, interesante en todo caso ir interpretando qué es lo que está haciendo China, cuáles son los pasos y hacia dónde apuntan también las medidas que se están adoptando allá con una mirada un poco más larga. Francisco, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, muchas gracias. Chao, chao. Buen día. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Jacinta Molina viene ahora con las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.